Bienvenidos cinéfilos y cinéfilas a una entrevista más de Conoceam. En esta ocasión estamos con el director y fotógrafo Jonathan Álvarez. ¿Cómo estás? Bien, me tengo que acostumbrar a que me presenten como director y fotógrafo. Pues ya acostúmbrate, ya también licenciado, ¿no? Así es, apenas un mes de licenciado slash desempleado, entonces también viviendo eso está, ¿no? Bien curioso, ¿no? También diagonal presentando un largometraje, diagonal en festivales próximamente, aunque diagonal en Internacional de Cine de Guadalajara. Así es, estuvimos estreno el 8 de junio en el Festival de Cine Guadalajara de mi ópera prima Duba, que es el primer largometraje yo estudié mi teso, es el primer largometraje de estudiantes tesianos que queda seleccionado en un festival mientras seguíamos siendo estudiantes, entonces también fue muy impactante ahí. Sí, y bueno, primero te quiero agradecer por haber aceptado la entrevista. Ya te comenté un poco más o menos de qué se trata. Entonces, voy a iniciar con la pregunta para ti. Ahorita mismo, ¿qué representa en tu vida el cine y sobre todo, en tu caso, hacer cosas audiovisuales? Pues siento que, o sea, en mi vida siento que siempre ha estado presente. O sea, te hablo de que justamente cuando yo entro a la cátedra documental en INTES, uno de los primeros ejercicios es hacer un autorretrato. Y me pongo yo a escarbar y me doy cuenta de que desde niño, casi antes de poder hablar, yo ya estaba muy conmovido por temas audiovisuales. O sea, me encontré de repente grabaciones que yo hacía en los teléfonos de mis padres, así estos teléfonos flip, cuando yo tenía 3 años grabando como radionovelas. Entonces, como que desde ese entonces había esta comezón de narrar. Y por ejemplo, que yo era el niño que en lugar de ponerse a ver las caricaturas, me ponía a ver los cortes y decía, ok, pasan de una imagen a un cuadro negro y luego a la siguiente o saltan directo de una a otra. Me acuerdo haber pensado eso como decir, ok, ¿qué clase de niño piensa esas cosas en lugar de simplemente estar viendo ahí los Power Rangers, ¿no? Y también siento que hay un gran impacto como la era digital en la que vivimos, donde también se abren muchas puertas a que cualquier persona con los medios que tiene a la mano pueda hacer tanto contenido visual como cine. Entonces sí hay como varias exploraciones donde yo ahí pues descargándome pirata algunos softwares de edición cuando tenía como 12 13 años para empezar a hacer exploraciones y acabar en esto también. Pues que en preparatoria a un profesor lo convencimos de que en lugar de hacer exámenes de filosofía nos dejara hacer sketches de comedia y con eso calificáramos la materia. Entonces, habían muchos momentos donde me di cuenta que había donde se cruzaba este hacer audiovisual en la vida personal luego hasta en cómo ve uno la vida, ¿no? Ok, vi que eres de Sinaloa. Sí. ¿Cómo fue esa transición también, ¿no? De estar en Sinaloa y terminar estudiando en Guadalajara. Siento que es uno de los temas que también se explora en la película. Obviamente, pues forma parte de un grupo pues muy afortunado de poder estudiar fuera, de poder estudiar artes. O sea, el mero hecho de estudiar artes en México es un privilegio increíble. Y es una de las como comezones que también rasco a través de la película Duba, porque al igual que decir hacer cine, decir yo quiero ser atleta olímpico es algo que pues en mi ciudad de origen no es como que te pase por la cabeza, ¿no? O sea, no sé, tal vez también de la mano de este privilegio de poder estudiar lo que yo quisiera, es donde yo digo, ok, estoy listo para decidir que quiero estudiar artes audiovisuales. Entonces, tener el privilegio de poder dar ese salto tanto de ciudad como venir a una ciudad donde sí puedes aspirar a ser director de cine, eh, pues es algo de lo que estoy de lo más orgulloso y que he tratado de aprovechar y explotar lo más posible y que luego se convierte en una reflexión de la película. Es una persona que en su ciudad natal, no, o sea, que vengo siendo yo, que en mi ciudad natal nunca me pude haber imaginado haber sido cineasta, mucho menos haber sido deportista olímpico, estudiando un sujeto que no solo sí pudo llegar a aspirar, sino pues, que se convirtió en el quinto mayor medallista olímpico de la historia de México. Entonces, también por esas razones, la película se vuelve una cosa muy personal. O sea, eh, yo lo hablaba en juntas porque también pasé por un proceso de psicoterapia mientras hacía la película. Pues que mucho de la riqueza o de los momentos que me parecían más ricos en la película cuando aparecía yo. Y no solo por decir, ay, quiero estar en pantalla o así, pero porque también hay algo de la relación que se forma entre el personaje y director en esa película
ahí es donde yo encontraba los momentos más tiernos, en esta legítima curiosidad mía por alguien que sí pudo perseguir esos sueños, ¿no? Y que al mismo tiempo yo me estoy convirtiendo en eso, que cargo yo este peso de la fortuna que tuve de acabar en donde estoy. Okey, ¿y cómo encuentras la ITESO? O sea, me imagino que igual, ¿no? Lo que le pasa a todos los jóvenes, que es como de, okey, quiero dedicarme a esto, el problema es dónde, el problema es, cuánto cuesta, el problema es también, hacer el examen de admisión, ¿no? Claro. O sea, ¿cómo fue ese proceso en buscarla? Sí, tuve la fortuna también de que la preparatoria que yo cursé en Sinaloa tenía convenio con mi teso. Entonces, ya de base, por sacar arriba, creo que de 9.5, tenías oportunidad de aspirar a alguna beca. Entonces, también fue mi proceso de ponerme intenso. O sea, también era una escuela de ingenieros, o sea, de que enfocada más como a físicos, matemáticos, y ahí y la verdad es que sí me clavé, o sea, en ese momento yo creo que salí de la prepa con 9.98, me acuerdo, me puso, y el único 9 fue en literatura, pero era eso, como perseguir esa ventana que se había abierto de que si yo salía con un buen promedio de preparatoria, yo iba a tener una oportunidad de aspirar a una buena beca, y fue lo que sucedió, o sea, fuera de todo el privilegio que implica haber llegado aquí, también hubo ahí una lucha por conseguir una beca que pues superó más del 50% para poderme permitir venir a estudiar acá. Entonces, también fue un episodio muy, muy interesante porque luego yo me acercaba a los profesores y decía, oigan, yo quiero hacer películas, y casi casi me agarraron a zapes de que, oye, pues si eres el mejor en física, o sea, hasta uno me apodó el ingeniero comunicólogo. Porque eres, o sea, a mí me encantan las matemáticas, me encanta la física, pero yo sabía, y va de hecho de la mano de una plática, porque cuando entra pandemia, un profesor al que le tengo muchísimo cariño ahora que vaya a Mochis, quiero ir a visitarlo, se llama Jesús Rodolfo, me deja de tarea, oye, quiero que veas la plática, una entrevista que dio en Canal 22, no, en Canal 44, un canal de televisión pública, el ganador al premio Nobel de Física de este año, bueno, no sé si es de física o de matemáticas, uno de los dos no existe, pero era el ganador del Nobel en un área, creo que era el de física, que era Roger Penrose, que es el hijo de, de este matemático que hace estos dibujos de las escaleras que suben a las paredes, y este del triángulo imposible que tiene como los tres lados fusionados. Y había ganado un premio Nobel por un tema de teselaciones, de figuras que se pueden como encajar. Y le preguntaban en la entrevista, oye, tú habiendo este lado artístico en tu hacer y este lado más matemático, ¿cuál es la diferencia que tú ves? Y él respondía, es que si tú te dedicas a una ciencia más exacta, como puede ser biología, química, física, lo que tú no descubras lo va a descubrir otra persona. Porque de eso se trata, de descubrir fenómenos que ya existen y solo le estás poniendo nombres y explicándolos. Y dice, pero si te dedicas a un arte, lo que tú no descubras, nadie lo va a descubrir en su vida. Y ahí fue donde yo tomé esa decisión, como a pesar de que a mí se me están dando muy bien la física y las matemáticas, había esa sed o como esa tentación de decir, ok, puedo crear algo que nadie en su vida va a poder crear. Y es lo que a mí me engancha a tomar esa decisión final de estudiar artes audiovisuales, a pesar de que siento que me hubiera ido medianamente bien en la ingeniería también. Y justo me pasa algo igual, ¿no? O sea, yo estuve nada más que yo sí cursé en la universidad año y medio en una ingeniería, hasta que de plano dije, o sea, me encantan los números, me encanta esto, pero sí, yo igual soy más de algo relacionado al audiovisual, a la comunicación, y vámonos, ¿no? Cambio de carrera. También, ¿cómo era eso? O sea, ¿en algún momento sí llegaste a tener como que esa posibilidad real de, y si mejor sí estudio física? Al principio la O bueno, había, o sea, una ingeniería. yo estaba entre una ingeniería yo lo que quería era una ingeniería que implicara código. Porque aparte, como soy muy como de juegos de puzzle, se me hacía muy, muy entretenido solucionar esos retos así. Y también como este sentido intuitivo de ir cachando las variables, ir construyendo todo eso. Pero sí, o sea, te digo, después de esa plática yo quedé completamente convencido de artes, y que de hecho
mucho después, bueno, como al año, 2 años que llevaba yo ya estudiando, un amigo se acerca porque yo hasta era ese niño que daba asesorías a los otros muchachos de matemáticas y físicas. Y que, oye, es que tengo esta tarea de que no estoy entendiendo, no sé qué, ¿me apoyas? Ya se me había olvidado todo, sacó 5 en su examen ese muchacho. Entonces también son como conocimientos que también ya se quedaron y han ido evolucionando. O sea, ya tal vez ahora ya no utilizo cálculo en el día a día, pero se me dio en su momento. Entonces también es algo que me encantaba hacer, pero ya ha tomado otro espacio en mi cerebro. Pero sí, sí hubo como mucho pensarlo, como, oye, es que esto se me está dando muy bien, puede irme muy bien en esta otra área, pero te digo, sería traicionar a ese niño de 3 años que grababa radionovelas en el teléfono de sus papás, en este momento ya rajarme, y más si te digo que ya había esta ventana donde hasta los profesores, te digo, o sea, un profesor de filosofía que nos dejaba entregarle unos sketches de comedia así burdísimos y que por eso nos podía exentar y sí, creo que al final del día fue una decisión que desde que estaba en secundaria sabía que de una u otra manera iba a buscar la forma de dedicarme a esto. Y terminó, como te digo, habiendo la fortuna de que se abrió esa ventana y entrar con una buena beca y teso que me permite seguir desarrollando ese ámbito más creativo. Ok, y hablando de padres, ¿tú cómo dirías que se tomaron esa decisión? Una de no va a seguir aquí, Ujú. se va a ir por un buen tiempo a Guadalajara, de que me imagino que ellos también sabían que eras bueno en ingenierías, me imagino que los maestros también le decían que, oiga, su hijo, buenísimo, no sé, es buenísimo, no sé por qué la idea de comunicación, Ujú. cómo se lo tomaron y de decirte, pues va. Ahí fue algo por lo que estoy increíblemente agradecido. Que ellos fueron muy, muy comprensivos. O sea, también por experiencias de vida, ellos tomaron la decisión de que ellos no iban a intervenir en nuestra decisión de carrera. O sea, que ellos iban a dar completa libertad y también, esto casi no lo he mencionado, pero les he sentido como una cierta, más que nada mi padre, una cierta inclinación artística, donde pues él se dedica a la ingeniería, pero más como por lo que había a sus manos. O sea, tal vez él le hubiera gustado haber desarrollado otra carrera, termina dedicándose a ingeniería y aún así logra pues construir un patrimonio, construir una buena carrera en ingeniería, a pesar de que tal vez era eso, pues, que no era lo que tal vez él quería hacer de niño. Y eso también a mí me hace ganar como mucha gratitud porque yo sí puedo estar haciendo lo que quiero y a ellos les hace pues también poder permitir que si tal vez ellos no pudieron dedicarse a lo que querían ser de niños, no poner ninguna traba para que uno sí pueda. Entonces ahí, y esto que te hablo de la inclinación artística es de que, pues desde niño, o sea, yo en prepa, pues de que en la guitarra o cosas como muy, muy artísticas, luego me volví un loco de los instrumentos, toco como 5 o 6 instrumentos, entonces también de repente estar tocando la guitarra en mi cuarto y asomarme afuera de mi cuarto y ver que mi padre estaba pegado a la puerta escuchando. Así como esos momentos muy tiernos, como que siento que también les he notado un gran orgullo de verme desarrollarme en un área que desde niño es algo que me fascina y que casi me cuesta mucho descifrar en dónde nace esa fascinación. Porque pareciera que fuera algo casi, casi nato. No estoy hablando de talento, de ser un genio, nada de eso, sino simplemente el interés. O sea, el interés de estar involucrado en esta área. No sé de dónde viene, pero a mis padres son los que veo más felices de haber podido explorar todo esto, haber tenido la fortuna de que se acomodaran las cosas para irme a estudiar y de ellos yo tener la gratitud de que ellos pues se partieron la espalda toda su vida para que ahora yo pueda estar acá viviendo esto, ¿no? Pero sí, de ellos más, No, más gratitud que nada. no, sí, eso está muy bien, muy bonito, sobre todo, y también como que lo entiendan, ¿no? Sobre todo tu padre, así de que sí, soy ingeniero y todo, pero tengo ese lado y qué bueno que el hijo lo está logrando, ¿no? Y justo he tenido la oportunidad de entrevistar a varios cineastas, unos que estudian
completamente la carrera de cine y otros que en tu caso es comunicación, ¿no? Entonces, Sí, ¿qué estando en cine. Ajá. qué ajá, qué materias, pues, estás reciente, ¿no? Pero, ¿qué materias son las que dices te dieron esa gran oportunidad de poder hacer cortos, de estar más en ese mundo de cine que tú querías, ¿no? Porque, o sea, uno Claro. pensaría comunicación, cine, muchas veces lo relacionamos, ¿no? Y, te enseñan más cosas, pero siempre están esas pequeñas materias, bueno, no pequeñas materias, ¿no? Pero Ujú. tal vez esas materias donde dices: "Esas fueron las materias que más recuerdo, porque fueron las que me hicieron decir, sí, quiero esto". Sí, y eso es lo que aprecio mucho, que como que al principio me costaba entender que eso no es cine, pero el hecho de Ujú. que tenga este otro teórico de comunicación a mí me parece que enriquece muchísimo esa formación, o sea, el ver temas de cómo pues la comunicación es un tema social o el pensar de que una película no está terminada hasta que no se ve y no tiene una reacción, como pensar todos los eventos comunicativos como eventos sociales, siento que te permite pensar tus obras de diferentes maneras. Y como en general de la estructura de ITESO aprecié eso, que no solo es como cine, esto funciona en cámara, esto no funciona en cámara, sino, ok, vamos a sentarnos a estudiar las audiencias, vamos a sentarnos a estudiar los mensajes mediáticos, las construcciones mediáticas, cómo las narrativas mediáticas pueden ser violentas, cómo las narrativas mediáticas pueden favorecer a ciertos grupos y cómo desde nuestra área podemos construir un compromiso ético. No estoy hablando de una censura, sino que el tener una conciencia de cómo los mensajes mediáticos impactan a la sociedad nos puede ayudar a enriquecer nuestras obras, o sea, hacerlas impactantes y saber qué recursos podemos utilizar para hacerlas comuniquen con mucha más eficacia. Y en cuanto a materias, pues empieza esta curiosidad por el documental en tercer semestre, que llevamos una materia de realización que se llama Medios y Lenguajes 3, que el profesor nos obliga a que tenemos que hacer un proyecto de foto documental, video documental y un video musical para explorar tanto ficción como documental. Y ahí es donde yo me empiezo a clavar como, ok, sí, pero vamos un paso adelante. Entonces, cuando toca dedicarnos al documental, yo no me quedo como, ay, voy a ir a tomarle fotos a los árboles del parque, sino que digo, ok, acabo de leer la novela La ciudad de los perros de Vargas Llosa y dije, ay, pues a ver si nos metemos a una escuela militar. Y ahí voy, o sea, ahí voy a una escuela militar que está aquí cerca del TEC de Monterrey, que yo, mi cámara, o sea, te estoy hablando un yo de 18 años, parado ahí en la puerta de, oigan, ¿me dejan tomarles fotos? Y el de la entrada, pues, al chile, me dice, pues, creo que te dejen, pero déjale, pregunto a mi jefe. Y su jefe me dice, no creo que te dejen, pero déjale, pregunto a mi jefe. Y así me fui de jefe en jefe hasta llegar como a la cabeza de comunicación de esa escuela militar. Y me dice, pásate fotografía, o sea, y les fotografié sus graduaciones, o sea, les hice una chamba de gratis que me sirvió para mi materia y ellos tener material luego subieron fotos mías a su TikTok y así. Pero como que eso, el hecho de que el documental te permite tener una injerencia en lo que estás retratando, o sea, que no solo es yo desde la silla de director y de esta película sin salir de mi casa y grabémosla en un foro cerrado, sino que el documental te obliga a salir, a enfrentarte al mundo, a tocar puertas. Es algo que a mí me atrapó y salió una muy bonita serie fotográfica de esa materia que creo que no podré publicar, o bueno, tal vez luego podamos hacer gestión, pero pues también fue muy guerrilla, no se gestionaron ni permisos ni derechos, tal vez después de hacer una gestión se pudiera publicar toda esa serie fotográfica que se hizo, que a mí me parece muy, muy bella porque es un antes y un después donde la primera mitad retrata una rigidez militar, donde todo está en las formaciones y todas estas figuras geométricas de la formación militar. La segunda mitad es cuando ya les permiten romper formación y por fin ir a abrazar a sus familias con lágrimas en los ojos y así, que me parece muy, muy valioso. Entonces, eso fue en tercer semestre y cuando yo entro a cuarto semestre es cuando ya entras como a la especialidad, que en ese momento yo estoy todavía un poco dudando ese cambio de plan de estudios, pero ya no existe esa modalidad. Pero antes tú te especializabas en o documental, ficción o artes experimentales y durante 3 semestres tú trabajabas un solo proyecto. Entonces yo tuve la fortuna de que justo yo entro en esta modalidad y me toca estar acompañado de grandes figuras mientras yo estoy haciendo Duba. Y es que justo era un acompañamiento de año y medio, faltaba año y medio para Juegos Olímpicos y ahí vi la forma de que ahí yo tenía que entrar porque esa oportunidad de llevar un acompañamiento, o sea, te estoy hablando de
la documentalista nominada al Ariel, ahora Lana Simoes, que ella me acompañó ese primer semestre, luego Manuel Acuña, que estrenó en Guadalajara el año pasado su documental, y ya para ese tercer semestre fue Carolina Platt y bueno, Carlos Cárdenas. Carlos Cárdenas coordina el Festival Sanate en Colima, y Caro Platt también hace algunos años estrenó un documental fuertísimo sobre la guardería que se incendió por allá en Hermosillo. Y eso está rodeado por se sentía casi como cuando te cuentan así de la antigua Grecia, esos de repente diálogos que había y estar todos tirados en el pasto, simplemente rebotando ideas. Había una magia en esas clases que si no hubiera tenido yo ese acompañamiento para la realización de la película, no hubiera sido lo que tenía que ser, o lo que terminó siendo, que a mí me parece la versión más rica que pudo haber habido de esa película. Entonces, sí, esas dos Ok. materias, esa materia de realización que es la que me pica en el documental, y luego la especialización que es la que me permite ya explotarlo al 100%. Y por ejemplo, aquí, ¿qué le dirías a la gente para que se atreva a ver documentales, no? Porque a mí me pasa que hay gente que es como de, no ve documentales, ¿no? Y les preguntas por qué, y es como esa de que se queda, ¿cómo decirlo? Como que la gente a veces piensa que un documental es aburrido o que un documental va a ser solo pura historia, ¿no? De documental de la independencia, documental de la creación del mundo, ¿no? Pero a veces no se atreven a ver y decir, ay, hay grandes documentales, eh, hay cosas que hasta dices, wow, ¿no? Hace poco entrevisté a un cineasta que hace un documental sobre un lugar donde todos llegamos a estar, que es en el baño. Y cómo a veces hay como una convivencia en el baño y que en el baño se viven demasiadas cosas que uno dice, o sea, ¿cómo, no? O sea, tan solo lo digo y hasta dices, suena raro, ¿no? Suena como que, ¿cómo lo hizo? Pero ya que lo ves es como de, wow, sí se puede hacer Sí. una historia y eso es también algo que ofrecen los documentales, ofrecer historias de vida, ¿no? Porque a veces es así como que a una persona puede tener una historia hermosa, lo puedes hacer un documental. Entonces, cómo, le dirías a la gente de sí atrévanse a ver documentales? Claro, y también que se sepa que siento que estamos ahorita ya formando una nueva ola de documental, ya desde unos 10 años para acá, o sea, viendo autores justo como Alana Simoes, como Maite Alberdi, donde el documental ya empieza a ser competitivo. O sea, siento que estamos en un género que ha sido manchado durante décadas por esta onda televisiva, National Geographic, que si las cebras y los leones. Pero entender eso, ya estamos en un punto donde estamos empezando a separar esas cosas. Pensar, ok, mi película, o sea, ¿en qué momento cuando tú te sientas a ver una película de ficción esperas que entrevisten al personaje? O sea, empezar a alejarnos de estos tropos más como de reportaje y pensar el documental como cine. O sea, yo lo que digo es que la menor de mis prioridades haciendo esta película, bueno, mi película, ya para compartir una ligera sinopsis, es Germán Sánchez, el quinto medallista olímpico más exitoso de México en clavados. Después de 2 medallas olímpicas, cuando va a clasificar por la tercera, se rompe un tendón fundamental de la rodilla, y él dice, lo voy a dejar todo para aspirar a los últimos Juegos Olímpicos en París y con eso retirarme. Aquí es donde te enfrentas a, ok, mi película va a ser una semblanza de todo lo que ha hecho, ok, y es una decisión que tomamos, como, oye, pues si tú quieres una semblanza de Germán y enterarte de sus logros y lo que ha hecho, pues lee su página de Wikipedia. Pero yo no vengo a eso, mi película no viene a informarte, viene a contarte una historia. Entonces sí, mostramos un poco de lo que Germán ha hecho, pero la película no se trata de lo que Germán ha sido, se trata de lo que es en ese momento. Entonces, ver a Germán con una inocencia de, ok, sí, tiene sus 2 medallas, todo lo que quieras, pero ¿qué está pasando ahora? Entonces, también por eso mismo la película en ningún momento utiliza entrevistas, en ningún momento utiliza testimonios, sino que se vuelve un retrato muy al estilo cine directo, donde yo me iba 2 o 3 días a la semana, 4 horas, a estar ahí en los entrenamientos. Y decirles eso, que nos gustaría pensar que estamos formando una forma documental que ya no se piensa a sí misma como una forma que está obligada a educarte, sino que, al igual que cualquier otra película, al final del día es entretenimiento. Y es lo que yo digo mucho. No vamos al cine a que nos regañen. No nos gusta ir al cine a que nos regañen, no vamos al cine a que sean condescendientes con nosotros, no vamos al cine a que nos quieran estar educando como quién eres. Entonces,
decidimos nosotros partir desde esa misma inocencia de, oye, no vamos a ignorar el hecho de que es un niño de 19 años que no sabe nada de la vida, tratando de explorar a este otro personaje que ya tiene su carrera, que ya se está retirando y qué está pasando con él. Entonces, es donde te repito eso mismo. Por eso yo decido insertarme en la película para no ignorar el hecho de que pues es un niño el que está contando la película. O sea, yo empiezo la película cuando tenía 19 años, o tengo 21, o sea, sigo igual de ingenuo, pero ya con un poquito más de callo. Y también había un elemento muy interesante ahí en la película, que es lo que siento que la hace valiosa y que ya, para que la gente no piense que es otro documental de deportista donde nomás lo sentaron a hablar y me va a dormir, pues que, por ejemplo, una de las grandes metodologías que utilizamos en esta película era que Germán no le hablara a la cámara, que Germán me hablara a mí. Entonces, por eso mismo es una película donde decidimos básicamente no hacer investigación previa. ¿Por qué? Porque queríamos que los momentos en los que Germán me contara cosas, me las contara a mí, y no me las contara porque estaba haciendo una película, sino que me las contara porque a mí me había ganado la confianza suficiente como para compartirme esas cosas de Germán a Jonathan. Siento que es algo que logramos retratar en la película. Cómo no fue algo como, hola Germán, siéntate y cuéntame tu vida, cuéntame de que llora en cámara y conmueve a la gente, sino que decidimos estar ahí, echarnos las horas de estarlo acompañando, de que genuinamente nos importara Germán, que le ganáramos ese cariño y que Germán nos ganara la confianza para que nos contara las cosas a nosotros. Entonces, pues tenemos esa escena donde vamos camino a León, ya cuando vamos a esa primera competencia para clasificar los Juegos Centroamericanos, y vamos él y yo en el carro y él me dice, pues que mi mamá me dijo que quería venir, y me acordé que si mi padre estuviera vivo, él también hubiera venido. Y es eso, él nunca me había hablado de su papá, pero en ese momento él siente la suficiente confianza como para decírmelo, y eso quería yo, esos momentos donde Germán me dice las cosas a mí, esa primera vez que me lo dice, capturarlo en cámara. Entonces, por eso también yo estuve de intenso. Y es que también se notaba que cuando él ya estaba hablando a la cámara, se sentía que ya no había ese elemento de ser genuino ese mensaje, ¿no? Pero a ver, ya regresando a lo que me preguntabas, yo sí les invitaría a empezar a pensar los documentales como películas y no como el CD que viene pegado atrás de tu libro de texto, no como los reportajes. Pensar eso, ¿estamos haciendo películas o estamos tratando de educar a la gente? Y yo con mi película no estoy tratando de educar gente, estoy tratando de conmoverlas y contarles una historia. Entonces, ya empezar a separar eso e invitarles justo a asomarse a Netflix, que tenemos ahí todo el catálogo de Maite Alberdi, las películas de Lance Simoes, su nueva película está ahora en Apple TV, en Amazon Prime. Tenemos mucho documental que podemos estar viendo en plataformas y en cines, que ahorita en Guadalajara, no sé si en México ya está llegando Concierto para Otras Manos, que es otro documental que estrenó ahí en Guadalajara, y que nos estén llegando esas películas también es muy sorprendente. O sea, tener corridas comerciales de estas películas que antes como que se rezagaban mucho. Entonces, invitarles a echarse ese clavado y repensar el documental y perder estos prejuicios que yo sé que los teníamos, yo también los tengo, yo soy el primero en quedarse dormido con estos documentales de Talking Head. Pero saber que también de este lado hay un esfuerzo por empezar a cambiar esas convenciones. Sí. Y ahora, ¿cómo nace esta idea? ¿Cómo conoces a Germán? ¿Cómo tal vez se sientan y decir, quiero hacer un documental, quiero que sea sobre ti? O si fue al revés, si se conocieron, él te dice, pues, ¿no te parecería hacer esto? ¿Cómo lo conociste y cómo nació la idea Pues de fue Duba? porque, a ver, yo por foráneo y porque me cuesta de repente, me empecé a buscar una nutrióloga para no estarme descompensando, para no tener problemas. Yo no sabía que la nutrióloga que acudí es la misma que atiende a Germán. Y me pasa lo que nos pasa a muchos que estudiamos esto, que nos dedicamos a esto, que la gente siempre nos dice, ahí te va una idea para una película, te la regalo. Y ella me dice, ay, es que el proceso de un atleta para ir a Juegos Olímpicos es muy rudo, hay muchos que no vemos. Y como siempre que pasa eso, me entra por un oído y me sale por el otro. Entonces como que no le puse mucha importancia. Pero justo llega este momento en el que a mí me toca ya entrar a esta especialidad y me acuerdo. Eso, como, ok, faltan 3 semestres paralímpicos, son 3 semestres de acompañamiento, Joana conoce gente y me compartió esto. Le dije, ok, Joana, ayúdame. Joana, ese es el nombre de la antróloga. Abrimos una convocatoria por Instagram donde yo entrevisto a varios atletas. Cuando llega Germán quedo completamente cautivado. O sea, este tema
haber ganado 2 medallas, de haber tenido esta herida y querer regresar. O sea, ahí ya tienes temáticas de qué tanto exprimes a tu cuerpo, de qué es lo que sientes que la gente espera de ti, y del regresar, del retiro digno, que es algo que como que persigue a los atletas. Desde que empiezas a participar en deporte, ya te persigue tu retiro, como cómo te vas a retirar. Entonces Germán tiene esto, él no quiere ser el atleta que se retiró por una herida y se quedó obsoleto. Y además el hecho de que, pues por la edad él ya tiene hijos, ya tiene otras preocupaciones, ya no es tan fácil dejarlo todo de lado. Entonces ahí yo quedé vendidísimo. Y estuvo muy chido que también Germán nos permite ser, o sea, porque eso lo hemos compartido, que Germán esperaba eso, que yo llegara y siéntate aquí, te voy a entrevistar, cuéntame tu historia. Así en un favorito, iluminación, Talking Head. Y cuando ve que no es eso, también a mí me sorprende y agradezco mucho que él nunca dudara del proceso, sino que fuera algo más directo, algo más construido narrativamente, o sea, más construido, más bien algo más curado en cuanto a la realidad diegética. Y entonces, por ejemplo, un día me eché todo el día nada más grabando sus pies. Entonces, él estaba entrenando así en la orilla de la alberca de esponjas. Yo necesitaba ese plano de ver cómo sus pies daban el salto. Me eché todo el día tratando de sacar ese plano y sí lo escuché así de que con un compañero de clavados de que, no manches, este morro me lleva todo el día grabando los pies. Pero que en ningún momento él dijo de que, ay, ¿dónde está mi entrevista? ¿Dónde está esto? Entonces también que él nos permitiera explorar desde el formato documental para no quedarnos en estos acercamientos casi hipócritas de nomás vengo, extraigo tu historia, me la llevo y la presento allá como, ay, miren lo que descubrí. Sino verdaderamente, o sea, tengo ahí el clip como de 40 minutos de que Germán me dice, quítate la playera, vas a entrenar pierna conmigo. Entonces, eso, como poder meternos y que Germán, yo admiro mucho la apertura que tuvo al proyecto, o sea, que él nunca dudó del proceso, también una apertura conmigo, y pues que terminamos haciendo una mancuerna increíble, tanto él que es buenísimo con la cámara, también debíamos de tener momentos donde él rompiera la cuarta pared porque de repente era él estar entrenando, voltear la cámara y echar el chistecito. Entonces también no tratar de ocultar eso, o sea, Germán es un personaje que se desenvuelve en cámara y es lo que yo digo, ¿por qué hacernos güeyes si el personaje sabe que está siendo grabado, la audiencia sabe que está siendo grabado y si hay momentos muy tiernos donde sí es evidente que está grabando la película, pero ahí es donde más resalta la persona que verdaderamente es el personaje, ¿por qué no integrarlos y convertirlos parte del lenguaje de la película? Entonces, es lo mismo, fue una cosa muy, muy afortunada que Germán tuviera esa apertura, porque además él es algo que nunca como que supe bien hasta que ya tuvimos esta ronda de prensa con la película, pues que él también estaba en un momento donde él decía, ok, esta última ruta olímpicos ya no va a haber otra. Entonces él también le vino como anillo al dedo que alguien se interesara por contar esa historia. Y siento que por lo mismo él decide tener esa confianza en nosotros y que él también nos permitiera decir, ok, esto tal vez no es un documental convencional como los que estamos acostumbrados a ver, pero estamos permitiéndonos explorar. Entonces también eso fue un deleite. Y bueno, me imagino que eso también lo hace ver más real, ¿no? O sea, romper la cuarta pared, que conviva contigo. Claro. O sea, Y sí, te estoy hablando de... Y es que eso lo tratábamos... Yo lo traté en terapia porque también hay un tema donde yo tenía como una versión muy idealizada de la película, donde era esto como una narración muy omnipresente, donde la cámara era súper invisible, nadie nunca reaccionaba. Entonces eso nos eliminaba mucho material que era muy valioso. Y es hasta... Pues yo llevo este proceso terapéutico donde entendemos que pues me tengo que alejar de esta idea y es como también como quién te implanta estas ideas, que es otra de las temáticas que hablamos en la película, como quién nos implanta los sueños, quién nos implanta nuestros quereres, porque también Germán se enfrenta a este tema de, este sueño que tengo de llegar a Olímpicos, ¿es mío o es lo que creo que la gente quiere de mí? Entonces también ahí, también del lado de la realización hubo algo muy personal donde pues nos dimos cuenta después de un punto y también, por ejemplo, de la mano del apoyo de Caro Platt, que ella nos dice, güey, es que, bueno, no nos dice güey, pero dice, oye, tu película no se trata del atleta que lo está dejando todo para llegar a Olímpicos. Se trata del atleta que en el pasado dejó todo y llegó a Olímpicos y se quedó con ese sabor de la tentación, de que sabe que probablemente si lo volviera a dejar, puede. Pero al mismo tiempo sabe que ya no está en una posición para volver a hacerlo. Y eso es algo rudo.
y cómo se prepara más bien para despedirse y abrir sus brazos a esta otra nueva etapa que es la de ser padre, la de ser ahora la figura mentora. Entonces, eso, darnos cuenta de que ya no tienes el personaje que lo está dejando todo, tienes el personaje que lo dejó todo en el pasado y ahora ya no puede. Eso nos hace ya ahora en la selección de material, volvemos a ver el material nos empieza a decir cosas distintas. Entonces, por ejemplo, ahora, en lugar de querer poner la escena donde Germán empieza a decirnos de sus logros y las medallas, digo, ok, tal vez no quiero eso, quiero una escena donde yo tengo la cámara aquí en mi regazo, se ve mi pie ahí en el carro, pero yo le digo a Germán, no manches, Germán, yo no sabía tanto inglés como tu hijo cuando estaba en tercero de kinder. Y Germán se suelta súper emocionado a contarme que su hijo ya se sabe el how are you y que le pregunta y el hijo ya le responde. Entonces, cobran una nueva potencia las nuevas escenas. De repente ya no nos interesa si Germán nos cuenta que llegó y que lo logró, sino que nos interesa que está emocionado porque su hijo está aprendiendo inglés. Entonces, ahí es donde me refiero a esto de querer integrar como esta participación mía, porque también ahí es donde cobran esta importancia que te decía, los momentos donde me habla a mí, no la cámara. Entonces, por ejemplo, también tengo estos momentos donde él ya está dando cuenta que probablemente no llegó a Olímpicos, él está teniendo una llamada con alguien que hasta la fecha no sé quién era, pero diciéndole eso de que, oye, pues es que al Chile, pues siento que le puedo echar, pero pues mi esposa está con los hijos y qué derecho tengo yo de estar aquí. Y por mis moños de llegar a Juegos Olímpicos y mi esposa está partiendo la espalda atendiendo a los hijos. Y me colga y me mira, me dice, escuchaste todo, ¿verdad? Y yo le digo, oye, ¿está todo bien? Y me dicen, pues más o menos. Y se suelta un monólogo donde él me dice, pues es que mis hijos esta semana han estado enfermos, yo también he estado enfermo, y por eso no he estado dando el resultado, me he estado teniendo que desvelar por estar con mis hijos, y dice, y exploté, no puedo con todo esto. Y es el momento donde él decide tomar una competencia un poco más relajada, que es la competencia de clavados mixtos, en lugar de la competencia de clavado individual. Pero es eso, esos momentos donde Germán ya no es Germán así en retrospectiva en el foro diciendo, ay, sí la pasé mal, sino Germán verdaderamente necesitando a alguien a quien compartirle esto por lo que está pasando. Y luego también esta otra escena donde, y está en el tráiler donde él dice, está él como reflexionando ya en el ocaso de este proceso, y dice, qué bueno que me estás grabando, Jonathan. O sea, esas palabras a mí me penetraron de una manera y él empieza a decir, ¿por qué? Porque en tu película yo voy a poder ver lo que va a pasar en unos meses y si llegamos a Olímpicos o no. Entonces, él también haciendo este discurso metalingüístico donde él ya se está imaginando en el futuro, viéndose a sí mismo en el presente. O sea, hay un juego ahí de realidades y de Germán, es lo que digo, Germán reconociendo que está haciendo una película y pudiendo también dejar ahí una pequeña cápsula del tiempo de todo lo que él estaba pasando esos días. Entonces, por ejemplo, en esa conversación él me dice, Jonathan, pero todo el mundo me dice, falta 6 meses para Olímpicos, ¿por qué no lo estoy dejando todo? Y me mira y me dice, pero ¿por qué mis hijos tienen que sacrificar a un papá? O sea, en mi vida se me había podido pasar por la cabeza escribir una ficción de pasar a eso. O sea, ahí es donde siento que está ese poder documental. O sea, Germán verdaderamente diciendo, esto es lo que quiero. Tal vez ahorita ya no quiero llegar a Olímpicos, sino quiero ver a mi hijo crecer y quiero ver a mi hija que está recién nacida dar sus primeros pasos, sus primeras palabras. Eso fue lo que a mí ninguna otra forma de arte siento que me pudiera haber conmovido a ese nivel. O sea, y ahí es donde siento que era valiosa ese nivel de involucrarse y de que se hiciera evidente en la película que yo estaba ahí atrás. Y que la película también retrata la relación de una persona de 19 años que va empezando su carrera y alguien de 33 que la va acabando, pero más que acabarla es una transformación a otra etapa de su vida. ¿Cómo dialogan esos dos sujetos? Entonces también la escena final, ahí me tienes a mí que decido sacrificar la sudadera por no perder el cuadro y ahí me limpio los mocos porque estaba berreando el momento en el que él ya pues da este paso que yo también, y me lo decía Alana, la asesora, me dice, es que tú estás viviendo el duelo de esta persona que tiene 15 años más que tú, y bueno, más bien como 10, que tiene 10 años más que tú estás sufriendo lo mismo que él, y es lo que digo, o sea, qué bueno que sufrí eso porque siento que no, de otra manera no hubiera podido conectar a ese nivel que conectamos y ganar esa sensibilidad por su historia y entender que ese momento, en esa última competencia en León, entender todo lo que significó para él, lo que significó 20 años
de ser el mejor en México en lo que haces y ser el segundo mejor en el mundo en lo que haces. ¿Qué pasa cuando después de 20 años te dicen ya no puedes hacerlo porque tu cuerpo ya no puede? Ahí, ahí es donde veo yo esa necesidad de permitirnos llevar por esas historias y que nos conmuevan y que lloremos y que nos hagan sentir como realizadores también. Pero sí, fue una cosa alucinante y que ahí es donde gana esta nueva dimensión, que si se hubiera quedado en un retrato muy omnipresente, pues hubiera sido muy plano comparado a lo que fue ahora, que se vuelve una exploración de una charla intergeneracional, se vuelve una exploración del volverse obsoleto, de qué es lo que sentimos que se espera de nosotros, qué es lo que nosotros queremos de nosotros y cómo nos enfrentamos a, entre comillas, defraudar eso que tanto nos presionan, porque también el deportista es una figura súper de la que abusamos muchísimo, porque al deportista nunca le permitimos que tenga un mal día, nunca le permitimos que tenga un mal resultado, nunca le permitimos que nos diga que ni siquiera quiere eso, porque estamos como todo el tiempo de que en cuanto no logra el resultado es de que rápidamente se los echamos en cara y entender que tienen toda esta dimensión humana donde ellos también tienen sus problemas, tienen sus decisiones que tomar y el camino que también ellos quieren para sus vidas. Entonces, fue algo bellísimo, bellísimo para la película. Y y me encanta cómo hablas de tu película, o sea, lo haces con una pasión también de Germán, esa relación, y por eso te quiero preguntar, o sea, inició más que nada como un proyecto para la escuela, pero ¿en qué momento te Claro. das cuenta que es más que eso? A ver, eso es muy fuerte porque aquí también yo me echo un poco la culpa porque a la segunda semana de clases yo me acerco a Lana, la asesora, y le digo, oye, te agüitas si hago un largo en lugar de un corto. Y dice, a ver, como primero haz algo, ¿no? Y ya luego vemos. Pero fue eso, como que desde el principio vi ahí cierto potencial, porque era algo a ciegas, era, ok, Germán está en esta situación, y hay dos ramas, o llega a Olímpicos o no llega a Olímpicos. Y era adaptarnos a qué sucedía si cualquiera de las dos pasaba. Por ejemplo, si sí llega a Olímpicos, era cómo gestionamos derechos para meternos a Juegos Olímpicos. O sea, era algo rudísimo y que nos tenía también muy consternados. Este, pero también yo hice este medio pacto con Germán, o sea, que yo le dije, ok, yo veo este potencial en tu historia. Yo para mi materia tengo que entregar un cortometraje, pero yo contigo voy a sacar suficiente material para hacer un largo si es que lo amerita. Y es lo que hicimos. De hecho, para hacer largo sacamos muy poquito de material, o sea, son 32 horas de material, cuando he escuchado largo se tienen 400 horas de metraje, pero yo termino esa versión para la escuela y digo, ok, fue una versión de 21 minutos, porque aparte por unos temas de la sala de cine que habíamos rentado para presentación final, se tenía que hacer menos de 25 minutos. Dije, ok, esta es la historia que quiero contar, pero no está contada como la quiero contar. ¿Qué pasa? Que sí sucedía, por ejemplo, en la versión corto nos saltábamos una competencia entera y había muchos lugares donde yo no le pude meter el matiz que le quería meter. Por ejemplo, tenemos la escena del primer clavado que él echa después de su herida, porque yo cuando lo empiezo a grabar él todavía no echa clavados, todavía está en proceso de recuperación y me toca grabar ese primer clavado que echa. En la, en la versión de cortometraje, él se sube a la plataforma, que es algo que vemos en el tráiler, se sube a la plataforma y se sienta en la orilla de la plataforma a ver. Y en la versión de corto, él mira un rato, se para y avienta el clavado. En la versión de largo me permití meter un plano que yo estaba muy caprichoso de que quería en esa escena. ¿Qué es lo que pasó en la vida real? Él se sube, se sienta, se pone a ver la orilla de la plataforma y se pone a rezar. Y eso como el hecho de empezar a preguntarnos, ¿qué significa el hecho de que, a pesar de que él es el de los mayores medistas olímpicos en clavados, ahora tenga que ponerse a rezar antes de echar un clavado? Eso, o sea, esos matices que ahora nos permitimos explorar, es donde yo dije, ok, y no es como que dijera lo vamos a hacer largo, sino que también cuando se incorpora Diego Gobea, el editor, yo le digo, ok, vamos a contar la historia como la queremos contar y que dure lo que tenga que durar. O sea, obviamente si duraba 50 minutos, pues hay que meterle 10 más porque no se va a festivalear un mediometraje, pero tuvimos la fortuna de que salió una. De hecho, a mí me sorprendió porque yo le decía a Gobea que yo sentía que era una película de 1 hora 10. Él terminó sacando un corte de 1 hora 20 que funcionó perfecto y era eso, como concentrarnos en contar la historia ahora que podemos contarla, ya que no tenemos ninguna restricción de ninguna materia, de la forma en la que queremos contarla, no importa cuánto dure. Y es eso, como que yo le vi el potencial desde el principio y también no dejarnos. No estoy diciendo que se desea el mal nada, o sea, todo mi respeto, pero también, por ejemplo, terminamos la versión de corto
y algunos profesores decían como, es que este ya está listo para que lo mandes a Morelia, nomás cambiarle esta escena, métele esta otra y lo mandas como corto. Y digo, entiendo que es un producto que funcionaba, pero yo les decía, ok, tranquilidad. Si ya me estás diciendo que esto funciona, yo no me puedo quedar tranquilo sin intentarlo de largo. Ya si no funciona de largo, me regreso a lo que tú dices. Pero yo no me voy a estar tranquilo hasta intentarlo de largo. Y nos permitimos explorar eso. O sea, más lo que digo, no permitirnos conmover es como... Es muy tentador que te digan eso. Pero nosotros con esa firmeza dijimos, yo no me voy a quedar tranquilo hasta no haberlo intentado de largo. Lo intentamos y afortunadamente funcionó. ¿Y en qué momento dices, ya está el largo? Obviamente me imagino que se lo presentas a Germán, decirle así está el corte. ¿En qué momento es donde, Sí. momento de festivales y sobre todo al de Guadalajara? También cómo llega eso. Sí, algo que sabíamos, porque es una película, a pesar de que yo no soy de Guadalajara 100% tapatío, es un personaje orgullo tapatío, sino es que orgullo mexicano en la ciudad y todo. Sabíamos que Guadalajara tenía que ser ese estreno. Y por lo mismo, Guadalajara fue nuestro deadline de producción. Guadalajara cerraba convocatoria el 14 de febrero, lo mandamos el 12. Y lo mandamos en Working Progress todavía, o sea, fue algo estos últimos meses fueron súper apresurados. Y yo me di cuenta que ya estábamos llegando al final. Me, ya me di cuenta. Yo lo que a mí me dice, esto ya está terminado, es que llegó un punto donde yo veía el corte y hacía notas que se contradecían. Entonces, la primera vez que lo veía, anotaba, este plano está increíble, me encanta, hasta métele más duración. La segunda vez que lo veía, decía, este plano lo odio, quítalo. Yo me di cuenta que al menos eso ya es personal. Cuando yo llego a ese punto, es que ya no tengo nada. Las correcciones van a depender si me levanté de buenas, si de sal, y ya es algo demasiado minucioso. Y fue entregar esa versión Work in Progress que ya tenía todo el montaje, y de ahí a marzo terminamos el color y el sonido. Y ya para marzo, abril ya teníamos la versión final, que fue cuando ya nos avisaron que estábamos seleccionados para el CP. Pero sí, sabíamos que el sueño para esa película era estrenar en Guadalajara, entonces también nuestra ruta de producción fue enfocada a eso, que tenemos que tener terminada la película para esta fecha. Y fue algo que también siento que nos permitió que no divagara. Siento que tener una fecha límite hace que no, porque muchas veces te quedas clavado, correcciones, pero aquí era, ok, no, para esta fecha tiene que estar terminada. Y también obligarnos a eso fue muy chido. Y cuando ya llega, ¿cómo te sentiste al verla en la pantalla? Fue fuerte, porque, por ejemplo, primero, a mí me llega la noticia de que vamos a estar en Guadalajara cuando estoy en Mochis. Estaba en Semana Santa, pasando la semana con mis padres, y un día en la mañana la productora Paulina Casares me manda un mensaje de que, oye, felicidades, estamos en Guadalajara. Y yo, ¿dónde? O sea, yo revisaba obsesivamente mis correos como 5 veces al día para ver dónde estaba, si llegaba algo. Y ese día en la mañana lo había revisado. Y yo, ¿dónde? No veo nada. ¿Qué está pasando? Y Pau estaba en producción. Y le marco, le estoy marque. Y me dice, estoy a media toma, ahorita te marco. Y yo, vuelto loco. Fueron los 10 minutos más duraderos de mi vida. Y ya me marca y me dice, ¿estás revisando tu correo personal o tu correo de la escuela? Se me olvidó que en la convocatoria había puesto mi correo de la escuela. Ya ahí voy y ya ahí está el comunicado. Y es lo que digo, o sea, fue alucinante pensar que... Y me gusta que ha inspirado a otros estudiantes de ITESO que con lo que teníamos ahí, con los recursos de la escuela, pudimos hacer una película que ya estaba en esas grandes ligas, o sea, y pensar que estuve contra, bueno, no contra, sino sí, que estuve en el festival, por ejemplo, con At the End of the World, que es de Abraham, que es uno de los directores que inspiró a través de su cortometraje B-Boy, el lenguaje narrativo de Duval, pensar, estoy en un festival con las personas que inspiraron mi obra a los 21 años y pensar también como que luego vemos a los cineastas como en procesos muy alejados, o sea, como si estuvieran en una torre de marfil, como muy alejados de los nuestros. Y estoy hablando de que el tráiler que tenemos ahí en la plataforma lo edité en mi cuarto a la 1 de la mañana en mi laptop. Y eso, que con eso, yo en mi laptop editando, hice un producto que terminó proyectándose en la sala Guillermo del Toro. O sea, también eso nos hizo ganar mucha perspectiva de que estábamos haciendo las cosas bien. O sea, como que luego uno se puede sentir un poco desmotivado de que, ay, no me gané los millones de IMCINE, no pegué todos los work in progress de los festivales.
Y nosotros fue eso, tuvimos la fortuna de que el ITESO nos abrió las puertas a que usáramos sus laboratorios de postproducción y todo. Y luego uno como estudiante siente que lo que hace en la escuela no puede tener ese impacto y nosotros no podríamos estar más encantados de haber llegado acá y verlo ya en pantalla grande. Fue muy fuerte porque pues no estábamos trabajando, por ejemplo, en color con monitores muy calibrados así. Entonces también había muchas cosas que se veían en la sala de cine que no los veíamos en sala de edición y una cosa alucinante por fin ver eso en pantalla grande. Y lo más impactante de todo yo creo que fue la primera vez que por fin tuvimos una reacción de un público. O sea, estar en medio de la función y de repente, te digo, Germán es un comediante involuntario muy interesante. Se echa el chiste y que la sala sí se riera. Eso te mueve de una manera que nunca puedes prever en la sala de edición. Entonces también toda esa fortuna de haber quedado seleccionados, de tener un estreno tan importante como en un festival como el Festival de Guadalajara, y que tal vez, y eso lo he hablado con el crew, que el crew ya estaba un poco como desmotivado, ya no sentían que podía llegar a esos lugares, pues nos sorprende esa noticia y nos hace ganar una perspectiva de lo que te digo, de que estamos haciendo las cosas bien y de que esa misma intuición que al principio nos dice tenemos que hacer un largo, yo sé que no es lo más sano, pero por fin hay una cierta validación que nos dice estabas haciendo las cosas bien. E igual los profesores, se me acerca Vicente Diego, el ex coordinador de la carrera, me abraza cuando termina de ver la película y me dice, sí, era un largometraje, te doy la razón. Y fue como, ok, o sea, fue como muy bello todo eso. Fue una semana preciosa. Imagino que también bien bonito cuando acaba la película y pues que en los festivales, ¿no? El aplauso, esa sensación. Claro. Y también hay algo que se me había olvidado que hice, y es que al final de los créditos ponemos la leyenda en honor a Germán Sánchez Molina, que es el padre de Duba. Yo me había olvidado completamente que estaba ahí también. Vemos esa línea, las lágrimas, el agradecimiento, el sentir todo el impacto que generamos en esa película, ya dejando de lado los espectadores, el impacto que tuvo en Germán y en mí, o sea, que yo considero que gran parte de la persona que soy ahorita no hubiera sido por esa película, o sea, y fue un momento como un cierre de un proceso y el inicio de otro, que ahorita estamos ahogados en chamba de distribución, de ventas, de festivales, que me agrada poder, todavía no puedo anunciar dónde, pero que ya está continuando esa ruta de festivales. También eso, ver que está siendo bien recibida, ver las críticas de Ernesto Díaz Martínez, ver el Letterboxd, ver a la gente que se acercó, agradecernos, abrazarnos. Un impacto que no esperábamos y que fue un alimento para el corazón precioso. Por eso te iba a preguntar eso de cómo ha sido ahora ese proceso de distribución, ¿no? O sea, igual no digas en Claro. dónde, pero cómo ha sido ese proceso y también esa espera, ¿no? Porque como dices, esos nervios Sí, de a ver si me aceptan, ¿no? Ahora aún más nervios de ver cuáles festivales te aceptan, en qué cines, sobre todo, no sé, o sea, hay que buscar en todo el país, ¿no? Pero hay como que va estados claro. en donde dices, si está ahí, es brillar. Sí, pues ahorita, pues justo aprovechamos la plataforma del Festival de Guadalajara para entrar en conversaciones con algunas distribuidoras de cine y ya en los próximos meses estaremos pues enviándoles el corte, que lo vean, si les parece ya empezar en conversaciones, aplicar a fondos de distribución. Pero mientras, antes de pasar a toda esa ruta comercial, continuar con la ruta de festivales. Tenemos ahorita más o menos, bueno, tenemos varios festivales, ya nos tocó. Es que también fue rudo que pues tuvimos un gran estreno en Guadalajara y luego tuvimos una racha de rechazos que yo ya me estaba desmotivando algo y justo ayer nos llega la noticia de que ya tenemos un nuevo festival más. Los que sigan dentro de la ruta, que tenemos muchísimos en cola. Bueno, no en cola, sino que en espera de que nos confirmen o nos nieguen la participación en el festival. Pero sí, pensar que apenas vamos arrancando también, pues, yo soy una persona un poco intensa, entonces de repente es como si no están pasando las cosas me pongo un poco nervioso, pero también confiar que pues, el proceso del festival es un proceso de años, más luego pues empezar conversaciones con distribuidoras, tratar de llevar una ruta comercial, luego pues
sería el sueño, luego tener algún tipo de participación en streaming para que pueda llegar, porque eso es lo que decimos, nuestra intención ahorita con esta película es que llegue a todos los rincones donde pueda, o sea, es primero que nada transmitir la película, luego si hay una ganancia monetaria, viene bien, porque también es una película que se manejó por ritmos de trabajo, pues que también no se hubieran podido llevar a cabo si no hubiéramos sido estudiantes a cierto punto, o sea, fue un trabajo completamente voluntario de todas las partes involucradas, o sea, no nos ganamos ninguna convocatoria, no recibimos, o sea, el único apoyo que recibimos fue una especie de ITESO, que fueron sus instalaciones y su equipo, que bueno, el equipo no lo usamos, más bien como sus laboratorios. Entonces sí, como si algo podríamos llevarnos de esto, de alguna ruta comercial o algo, simplemente por fin poder pagar ese trabajo que con todo gusto lo hicieron de gratis, pero obviamente desde producción nos encantaría poder algún día recompensarles por todo ese esfuerzo que pusieron, que te estoy hablando de que Diego Gobel, editor, se echó 4 o 5 meses encerrado en una sala de edición, 6 horas al día, también el sonidista se echó sus 4 meses, y es una chamba que yo no podría estar más agradecido. Y si de alguna manera la película nos permitiera regresarles ese favor, yo estaría encantadísimo. Pero de mientras, el sueño es que esa película llegue a todos los rincones donde podamos meterla. Y verás, ¿no? O sea, todo esfuerzo siempre va a tener ahí su recompensa. Te digo, algún día espero que poder verla. Me imagino que Sí, cuando llegue tenemos va a varios ser tal lugares en vez en Ciudad de la México ahí en Cineteca nuestra ruta. o, ajá, me imagino que tal vez en la Cineteca o en alguna plataforma, si también toca, pues me la veré, ¿no? O sea, la verdad es que cuando eh, hago esta investigación previa para hacer las entrevistas, me sales justamente por lo del Festival de Cine de Guadalajara, le doy una checada, veo la sinopsis, veo la historia de Germano y digo, ah, se ve interesante, vamos a ver quién, ¿no? Y también me sorprendió de que, ah, tiene mi edad, ¿no? O sea, porque, o sea, tal vez son esas, estoy acostumbrado con las entrevistas o con lo que veo que casi siempre los que son de 20 apenas llegando a los 30 cortometrajes, ¿no? Entonces, cuando ver que tiene 21 y un largometraje, dije, ah, necesito Sí, esto fue una algo que nos entrevista. salió de las manos. No, y Y también, está no, muy chido ajá. porque... ¿Cómo? No, no, sigue, Ah, sigue, que se sigue. vuelve una No, charla sigue, sigue. intergeneracional también. O sea, porque tienes esto, alguien de 21, alguien de 33. Luego, por ejemplo, en Vallarta la vio una señora, una actriz que estuvo actuando en Abracadáver, que estuvo ahí en Guadalajara, que me dice, oye, pues como este chavo se está quedando obsoleto a los 30, ¿qué pueden decir de mí que estoy en 70 y tantos? O sea, y esa charla intergeneracional me pareció increíble. Pero te digo, también hubo ahí también una apuesta por decir, ok, tal vez no es lo más común, pero oye, si terminé haciendo un largometraje, no me voy a esperar a tener cortos, o sea, o sea, si me explico, como nos permitimos llevar por la historia, la historia terminó siendo un largo y no nos vamos a penar por no haber hecho cortos antes, ¿no? Sí, además que tú ya tenías eso, ¿no? O sea, como que algo en ti decía, sé que puede ser un corto, pero algo en mí, mi corazonada de lo dice, Esto es largo". Sí, fue la belleza, o sea, muchas escenas que se habían quedado fuera, toda esa primera competencia en León para clasificar a los Juegos Centroamericanos, que era la que cargaba esa carga emocional de decir, ok, esta es la primera vez que compito en 2 años después de una herida, se había ido y era como todo eso que necesitábamos capturar. Y también tuvimos la fortuna de que era una historia muy fácil, o fue, había una estructura muy clara, había un esqueleto que eran las competencias. Entonces, eso es lo que nos va jalando. Y también se alimenta de lo mismo que te digo, o sea, los morros de 21 años también tenemos mucho que aportar a las conversaciones. Y por eso mismo decido que sea evidente eso, esa inocencia de adulto joven en la película. Y justo hablando de eso de las generaciones, Conoce A también es una sección donde intento que la gente, futuras generaciones, la generación actual, la que ya lleva años pero quiere seguir alimentándose de esto, sepa cómo es el cine, cómo se vive o hasta consejos. Por eso es que mi pregunta aquí es, ¿qué consejo le darías a esas personas que se quieren dedicar al cine, que Ajá. quieren en su momento estar en festivales, que quieren contar historias, también el documental, ¿no? Porque, o sea, el medio documental es algo que en todas las carreras, por lo que veo, comunicación, cine,
es algo que es como decir, tú vas a querer hacer tu película de ficción, lo que quieras, pero a fuerzas tienes que pasar por documental. Entonces, ¿qué consejo le darías a esas personas que se quieren dedicar a este mundo? Pues en general yo les diría, y es algo que me ha estado rigiendo estos últimos meses, como hacer las cosas con amor y con honestidad. O sea, me recuerda mucho esta frase de San Agustín de Hipona de ama y haz lo que quieras. Como pensar que si hacemos las cosas con amor, sí podemos cometer errores, pero dentro de ese mismo amor hay el interés de corregirlos y aprender de ellos. Y entonces, por ejemplo, a mí me toca ver mucho, pues gente que está pensando en el resultado antes de empezar, o sea, que no has hecho una película, pero ya estás pensando en llegar a Hollywood y ganarte el Oscar y los premios, así es como, de eso no se trata, de eso no se trata, eso viene por añadidura, pero seamos honestos, pensemos en por qué estamos haciendo las películas, qué nos motiva a hacerlas, o sea, por ejemplo, yo con todo el gusto del mundo puedo admitir que Duba nace por una idea muy egoísta de decir, ok, yo quiero ser el cineasta que hace la película sobre el atleta olímpico, que es algo que es muy atractivo, pero durante el proceso también me permito desnudarme a un nivel donde reconozco estas motivaciones y decido darles un giro, decido utilizarlas a favor de la película, entonces el reconocer y serme honesto a mí mismo y decir, ok, sí, empezaste esta película porque querías presumirle a tus amigos que hiciste esta película. El reconocer es el paso número uno para por fin tener esa honestidad y ese amor a lo que hacemos. Entonces, sí, pensar que si estamos haciendo películas pensando en los premios, pensando en los festivales, ya estamos empezando con el pie equivocado. Entonces, preguntarse uno mismo, ¿qué es lo que a mí me está moviendo a hacer esta película y sernos honestos? Por ejemplo, a mí me gusta, o me ideé estas dos frases que me gusta pensar que son de mi autoría. La primera es como de cientos, si no es que miles de ideas que tenemos al día, ¿qué es lo que nos hace agarrar una y dedicarle años en convertirla en una película? O sea, hay ahí una fuerza tan personal y tan potente que casi es como una posesión que nos hace, yo tengo que hacer una película. Ay, la segunda medio, se me está escapando. Eh, ay, la perdí. Pero, pero es como eso, o sea, pensar en verdaderamente qué es esa fuerza que nos está moviendo a que decidamos dedicarle años a hacer películas. Y como fue en mi caso, si en un momento yo me di cuenta que esa fuerza había sido algo muy egoísta, de decir yo soy el que quiero hacer esta película del atleta olímpico, reconocerlo, reconocerlo y darnos cuenta, o al menos yo me pude dar cuenta a tiempo, de que no era lo más bueno, tanto para mí como para la película, que yo siguiera con esa motivación. Entonces, pues lo que digo, yo creo que lo más difícil de hacer esta película fue haberme desnudado ante mí mismo y haber descubierto cosas de mí mismo que yo no quería saber, que yo obviamente no me ponía feliz saber todas estas cosas, pero es un proceso de los más enriquecedores. Entonces, hagamos las cosas con amor, seamos honestos con nosotros mismos ante las motivaciones de por qué hacemos las cosas y permitámonos cometer errores y perdonarnos por ellos y dejarnos llevar por las piezas. Ah, ya me acordé cuál era la otra frase. También eso, como también me gusta pensar que cualquier exploración artística es un deseo desesperado del artista por entender su realidad. Entonces yo tal vez al principio no entendía por qué estaba haciendo la película, pero era un grito inconsciente por entender algo. Y era entender que, pues eso, como si estoy teniendo esta idea egoísta de querer hacer esta película, ¿qué pasa cuando pasa esa fama? ¿Qué pasa cuando pasa ese auge? ¿Dónde queda uno? Eran preguntas sobre mí mismo que yo quería responder a través de Germán. Y también hacer una exploración y recuperar todas esas preguntas, que son las que van de la mano de esta motivación, son las que nos permite decidir un rumbo final de la película que le permite ser la versión más honesta y más significativa para los procesos que vivimos tanto Germán como yo. Entonces entender eso, que por más desconectados que nos sintamos de las historias que contamos, siempre lo que estamos narrando habla demasiado y mucho más de lo que queríamos de nosotros mismos. Y por eso mismo es por lo que nos poseen esas historias casi como si fueran fantasma. Ok, pues mira, Jonathan, ya casi acabamos, pero te quiero hacer unas dos últimas preguntas. La primera es, Uh -huh. ¿qué tanto ha cambiado para ti la perspectiva?
bueno, estas dos palabras, tu perspectiva, qué tanto han cambiado después de hacer tu cortometraje, de ver y haber convivido con Germán, de lo vivido, de ver a tu crew, de meta y sacrificio. ¿Cómo ha cambiado mi perspectiva de la Que meta y del su sacrificio? perspectiva, sí, tu perspectiva de esas dos palabras, de meta y sacrificio, ¿cómo ha cambiado Ujú. al haber hecho este largometraje, de haber convivido con Germán, lo vivido Claro. y también lo hecho con el crew? Pues siento que mutó completamente porque justo son las temáticas que explora la película. Es lo que digo, no es azar que justo sean esos temas los que toca. Y lo que te digo, la película explora estos temas de a quién estamos tratando de complacer y cuánto estamos dispuestos a dar por eso. Entonces, por ejemplo, yo durante mi proceso terapéutico, yo me di cuenta que mi integridad estaba ligada a lo que fuera esa película. O sea, yo sentía que la forma en la que yo era percibido por el resto de personas iba a depender de si esa película era una buena o una mala película. Y es un peso terrible, o sea, es decir, si hago una mala película todos me van a odiar. O sea, obviamente no lo decía así, pero es decir, si hago una mala película no voy a ser digno del cariño de los demás. Es algo que te come. Y pensar eso como, y por eso digo que Germán se vuelve un reflejo de mis propias preocupaciones. Estas reflexiones de, oye, pero ¿a quién estoy complaciendo? ¿Esto verdaderamente es lo que quiero? Y, y es lo que también nos permite cobrar esta nueva perspectiva de, esta película no la estamos haciendo para que gane premios, para que se gane dinero y así, sino bajo todo esto que aprendimos haciendo la película, lo que queremos es que las personas que la vean tengan esa oportunidad de compartir todo ese viaje que vivimos. Fue algo muy fuerte también darme cuenta de que la película ya no era yo y Germán, sino que era yo y Germán y 300 personas en la sala Guillermo del Toro. Entonces se me había olvidado, tenía una escena de Germán en calzones y de repente estamos en la sala, todos viendo a Germán en calzones, se me había olvidado que 300 personas ahí iban a estar viendo eso. Entonces también se vuelve en esta cápsula del tiempo donde permitimos compartir todos esos 2 años de crecimiento que hubo en nuestras vidas, darle la oportunidad a la gente. Se me hizo muy bonito en una de las reseñas de Letterboxd que nos escribían, que decía, el último clavado no tiene que ser el último clavado porque existe la memoria y porque existe el cine. Y yo me iba a llorar cuando leí eso, como también estamos ofreciendo la oportunidad de que todo esto que nos transformó durante ese proceso puedan acompañarnos y estar ahí de primera mano también viviéndolos. Y pensar eso, que no solo fue un retiro, sino que también es una oportunidad para que hagamos memoria de ese suceso, de ese momento. Ahorita yo pienso, por ejemplo, Germán tiene un hijo de 3 años, una hija de 2, no, un hijo de 5, una hija de 2, tenía 3 años cuando empecé la película. ¿Qué va a pasar cuando ese muchacho tenga 20? Porque también ahí empieza una ondeada mía que digo, a mí me hubiera encantado ver una película de mi papá hace 20 años, o sea, cómo se manejaba, qué frases usaba, cómo cotorreaba, porque obviamente los padres, o sea, no estoy diciendo que Germán vaya a hacer eso, pero los padres se meten en este rol de papá donde no, pues nunca te confiesan que también se ponían sus pedas, que también hacían desmadre. Y decir, también estoy dejando esta película para que esos niños en 20 años vean a su papá. Eso también es algo que me conmueve muchísimo, pero toca esperar 20 años para que me digan qué opinan de la peli. Y bueno, ya también por último, ¿qué perspectivas tienes del resto del país o hasta internacional que pueda llegar la película de que lo vea? Porque bueno, no es mentir que justamente también combinas dos áreas que a veces son muy ignoradas en México, ¿no? Que es el cine y el deporte, Claro. ¿no? Porque, o sea, también lo hemos visto de que, y sobre todo natación, cuántos no sufrieron para estos olímpicos, para los pasados. Entonces, ¿qué perspectivas tiene también para que la gente vea lo bonito, el sacrificio que hace un atleta y sobre todo aquí que es alguien que ya lo conquistó, pero es momento de decir adiós? Sí, y por ejemplo, sí, bueno, siento que para cuando salga esto ya va a estar la noticia publicada, pero el festival que te digo ya es un estreno internacional. Entonces también nos vamos a enfrentar a una audiencia culturalmente opuesta a la propia.
Y a ver, algo que yo digo es que esta película no hay que pensarla meramente como que solo puede impactar al público deportivo. O sea, es algo que hablábamos. Imagínate que después de 20 años te digan, oye, lo que más amas hacer en tu vida ya no lo puedes hacer. Eso puede ser hacer cine, hacer podcast, puede ser ser arquitecto. ¿Qué pasa si llevas 20 años siendo el mejor arquitecto de México y te dicen ya no puedes dedicarte a la arquitectura? O sea, es una película que nos gustó porque es algo que nos aparte nos taladraron en la cátedra de documental, buscar el universal. ¿Qué hay en tu película que cualquier persona desde su trinchera pueda sentirse involucrada? Y es eso, el sentirse, el volverse obsoleto, el tener que decir adiós. Entonces, no te voy a decir que es la película donde, ay, es que la hicimos para que ganáramos conciencia sobre los atletas y ya no los tratáramos feo. No, es una película que simplemente es una ventana más a la realidad de una persona y que por una de las primeras veces decidimos acercarnos a Germán, no por sus medallas, sino por quién es. Y que sepan que por eso mismo lo ponemos en un nivel donde, pues es eso, o sea, también yo no me imaginaba que Germán se levanta en la mañana y le dice a su hijo, hijo, me voy a trabajar. Y su trabajo es ir a entrenar a un alberca olímpico. O sea, también eso mismo, cuando escuchas a un papá diciendo a su hijo, voy a ir a trabajar, pues te imaginas la oficina, ¿no? También eso, Germán es un papá como cualquier otro y le dice a su hijo, oye, ya me voy al trabajo y su trabajo es ir a CODE a echar clavados. Y, y pensar eso, que no hay que encasillarnos en pensar que esta película solo nos va a nutrir si somos deportistas, si estamos en el rubro. A mí me gusta pensar que es una película que podemos ver, aunque no sepamos nada de deporte, porque no es una película de deporte, es una película de Germán. Y es algo que yo le decía, y fue uno de los momentos más bellos, porque Germán también se me acercaba a mí y me decía, oye, cuando estábamos en estos momentos donde él ya sentía que probablemente no llegaría, me decía, oye, es que a mí me da pena contigo, porque no te voy a dar lo que tú quieres para tu película. Y yo igual decía, Germán, esta película no es sobre Juegos Olímpicos, es una película sobre ti. Y si tú no llegas a Juegos Olímpicos, la película se va a seguir tratando de ti. Entonces, acercarse a la película con brazos abiertos y pensar a Germán como todo menos como deportista cuando veamos esta película. Ok, pues muchas gracias por esta entrevista. O sea, y hasta lo despides de una manera hermosa, ¿no? De verlo no como el deportista, sino como lo que es una persona que igual tiene sus Claro, sentimientos, tiene sus dolores, tiene pues igual ya sus hijos, tiene una vida, ¿no? De que no siempre son los olímpicos, no siempre eso es deporte, no siempre es cine, también hay otras preocupaciones, ¿no? sí, 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 cómo no. Pues mira, pues No, y muchas agradecer gracias también por el por. espacio. Sí, pues sí, te digo muchas gracias. Ha sido un placer charlar un rato contigo. También, ¿no? Sé que tienes otras cosas que hacer y por ahí también esto el proceso de ahorita estar buscando. Me imagino que igual sigues editando y mejorando, puliéndole. Bueno, ya Entonces, nomás metimos unos, o sea, ya el corte no lo vamos a mover, nada más metimos unos logos ahí al final, los laureles de Guadalajara al principio, pero ya también tomamos la decisión de ya la estrenamos, ya dejarla volar también. bueno, pues eso está bien, ¿no? Ya que sea lo que tenga que ser. Sí, sí, sí. Bueno, pues muchas gracias. Antes de despedirnos, no sé si quisieras agregar algo más. Bueno, nada más que si quieren seguir al pendiente, justo si llegamos a Ciudad de México y todo, estamos en Instagram como @duba_documental. Yo estoy como jonathan.alp y ahí vamos a estar subiendo todo para que vean cuando llegue a su ciudad la película también. Sí, bueno, yo voy a estar poniendo tus redes sociales abajo en la descripción. Y bueno, también llegando a la entrevista y todo, voy a estar subiendo también tus redes sociales. Y igual, ¿no? Si estrena mucho antes o ir publicando cuando estés anunciando de aquí a que estrena, igual Claro. en Cine a tu lado vas a ver ahí en las historias, sobre todo, ¿no? Apoyando. Pues nada, muchas gracias nuevamente. Y pues, esta ha sido todo por esta entrevista. Espero les haya gustado. Como dije, voy a dejar las redes sociales de Jonathan abajo en la descripción. Y pues, nos vemos en la próxima entrevista. Un alma curiosa, singular, compleja en su cara.